Buenas tardes. Vamos a dar inicio al segundo día del ciclo de Picasso Visita al Greco. Hoy nuestra invitada para la conferencia, o nuestra ponente más bien, es Inmaculada Abolafio. Es coordinadora de exposiciones del Museo Picasso de Málaga desde el 2010 y es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla y también ha contribuido en la investigación, coordinación y edición de numerosas publicaciones, catálogos y proyectos. Actualmente, con motivo del próximo 50 aniversario de la muerte de Picasso, está centrada en la investigación de la influencia de la obra de Picasso en obras de artistas contemporáneos y por este motivo, obviamente, la hemos invitado hoy a protagonizar la conferencia que se titula Picasso y el retrato femenino, la modernidad del Greco en los maestros contemporáneos. Y sin más dilación, doy paso a Inmaculada para que inicie. Muchas gracias. Muchas gracias, Rocío. Muchas gracias también a todos ustedes por haber llenado la sala, al Museo del Greco y a la Asociación de Amigos por su amable invitación a participar en esta conferencia que se organiza en el contexto de la presencia en Toledo de dos mujeres de Picasso, ambas de calidad excepcional, una Venus y el amor de 1967, de la que se habló la semana pasada, que retrata a Jacqueline Roque y realiza Picasso en la última etapa de su vida. Yo voy a hablar de una obra anterior, de 1941-42, Mujer con sombrero sentada en un sillón, en la que Picasso transforma y deforma a Dora Maar, de quien, entre otras cosas, les hablaré durante los próximos minutos. Me resulta especialmente interesante y me gustaría que luego al final de la conferencia pudiéramos ir a la sala y verlo, por eso no he puesto ninguna imagen. Me resulta interesante el contexto que tenemos para admirarla rodeada de apóstoles del Greco. Dora, igual que aquí en el Museo del Greco, en su tiempo también fue una minoría femenina entre los artistas surrealistas. Por una parte nos encontramos con un apostolado del Greco, por otra está Dora, y todos visten capas, túnicas de colores brillantes, sobre fondos neutros y oscuros, desprovistos de referencias espaciales. Ella sentada en un sillón con la cara descompuesta. El énfasis de los apóstoles del Greco está en las figuras, en los gestos, con una luz frontal y brillante que cae sobre sus caras. El Greco redujo en estos lienzos el retrato a lo más esencial. Centró la atención en las expresiones de los rostros, las miradas y las manos. José Álvarez Lopera, jefe de conservación de pintura del Museo Nacional del Prado, describió a este apostolado como llenos de energía y masivos, pero sobre todo de gestos perdidos en el pensamiento, ajenos a todo. El grupo es, por tanto, una expresión de un estado de ánimo colectivo. Vistas por sí solas, cada una de estas imágenes pierden intensidad. El poder del apostolado está en la relación de cada uno con los demás. Cuando el Greco realizó este apostolado en su etapa final, entre 1608 y 1614, vemos cómo las figuras y el retrato de Dora por Picasso comparten una disposición tradicional del retrato de 3/4 o medio cuerpo. Ambos utilizan un fondo neutro con fondos grises y una monumentalidad formal y una gran expresividad psicológica, además de un fuerte contraste cromático. El Greco fue uno de los introductores del retrato psicológico en el arte español y generó un modelo muy reconocible que Picasso imitó en muchas ocasiones. La Dora de Picasso, entre los apóstoles, tantos años después, encaja con ellos en perfecta armonía. Quiero servirme de esta obra de Dora para ir hacia atrás y hacia adelante, para poder situarla en el contexto de la obra de Picasso y en concreto a través de otros ejemplos de retratos femeninos en los que se aprecia la huella del Greco a través de la obra de Picasso.
Finalmente concluiré con algunos ejemplos de otros artistas contemporáneos que, bien por asimilación, apropiación u homenaje a la obra de Picasso, han mantenido de alguna forma vivo en su trabajo la aportación del Greco a la modernidad. Es llamativo observar cómo la modernidad del Greco funciona y se mantiene en un abismo histórico de 3 siglos, 4 ahora y 3 en tiempos de Picasso. A Picasso le llegó a interesar tanto que lo tuvo presente desde el inicio hasta el final de su vida y sigue perviviendo en su admiración a los artistas contemporáneos que lo profesan. Hay etapas en la presencia del Greco que la presencia del Greco es más evidente, como la época azul y la rosa, el inicio del cubismo o los últimos años, en los que Picasso se recrea versionando obras de a quienes consideró sus maestros. Los caricaturizaba, se apropiaba de ellas y, cómo no, entre los elegidos estaba el Greco. El primer encuentro de Picasso con la obra del Greco lo relata Richardson, su gran biógrafo, y lo sitúa en el Museo del Prado. Aquí podemos ver una imagen que se ve bastante borrosa, por cierto, que es a la derecha tenemos un boceto de Picasso de su amigo Bernareggi, con quien ahora os explicaré quién es, y a la izquierda tenemos uno de los bocetos que realizaba Picasso en estos tiempos que visitaba el Prado, que era alumno de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Relata Richardson que Picasso está en Madrid, matriculado en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, y prestaba en las clases más bien poco interés. Cita literalmente las palabras de su amigo Bernareggi en sus memorias. Desde Barcelona me fui a Madrid con Picasso. Pinté y estudié en el Prado y viví una vida pintoresca en varios distritos de Madrid. Qué tiempos de felicidad, trabajo y bohemia. Estudié a los grandes pintores de todas las escuelas. Copié a Velázquez, a Goya, a los maestros venecianos y al Greco. Era un periodo de rebelión contra la pintura de historia, triunfante por aquellas fechas. Picasso y yo copiábamos al Greco en el Prado y la gente se escandalizaba y nos llamaba modernistas. Enviábamos las copias a nuestro profesor en Barcelona, el padre de Picasso. Todo fue bien mientras trabajábamos con Velázquez, Goya y los venecianos, pero el día que decidimos hacer una copia del cuadro del Greco y enviársela a su padre, su reacción fue: «Vais por mal camino». Esto ocurrió en 1897, cuando el Greco se consideraba aún una amenaza. Pasábamos los días 8 horas al día estudiando y copiando en el Prado. Por las noches íbamos 3 horas a dibujar modelos desnudos en el Círculo de Bellas Artes. En vacaciones el Prado estaba cerrado a los copistas, así que nos íbamos al campo a pintar. Este cambio de atmósfera y de luz tan diferentes a las que encontrábamos en el museo nos proporcionó una nueva inspiración, nuevas perspectivas artísticas. También hicimos excursiones al Escorial, a Aranjuez y a Toledo, la de horas que pasamos admirando y estudiando el entierro del conde de Orgaz. Esto relata su amigo. En el Museo Picasso París todavía se custodia, que custodia los archivos personales de Picasso. Se conserva todavía la postal que Picasso guardó toda su vida tras uno de sus viajes a Toledo en 1901. Así, el joven Picasso había estado experimentando muy pronto sobre trabajos del Greco, ya que el Museo Picasso Barcelona también conserva algunos apuntes en los que podemos ver ya anotaciones suyas como... se puede ver, Greco, Velázquez, inspiradme. Es un tipo de invocación del artista, una interpelación a los grandes maestros para encontrar inspiración a sus primeros dibujos. Si bien aquí se reflejan sus famosos retratos masculinos con rostros alargados, vemos también el estilo modernista, pero con un cierto alargamiento de sus rasgos físicos. Pasamos a ver esta obra de Lola Picasso, la hermana del artista en estos mismos años, que se encuentra en el Museo de Cleveland. Picasso, cuando la realiza, tenía 18 años. Aún se puede apreciar el estilo modernista. Picasso ya está en Barcelona, pero se puede ver en la imagen de al lado de los esbozos de Picasso sobre el Greco cómo ya evocan las formas del Greco y también las desdibujan con el color de la pintura.
En otras páginas de dibujos de Picasso vemos también que escribe yo, el Greco. Hay numerosos bocetos de este tipo, de este momento, y nos hablan del nivel de identificación tan temprana que tenía Picasso con el artista. Es importante matizar que cuando el joven Picasso llegó a Barcelona era un momento clave para la figura del Greco. Tras su muerte, la obra del Greco había permanecido relegada al olvido por muchos siglos. Estos años comienza una crítica potente en Madrid y Barcelona para defender la reconsideración de su obra. El mismo Zuloaga se compraría esta obra tan importante, y Rusiñol, amigo de Picasso, fue determinante para que se interesase por lo que sucedía en torno a su figura. Muestra de ello es que en el Prado, en 1902, se dedica la primera exposición monográfica al Greco, y solo 8 años, bueno, este es el catálogo que he sacado algunos pantallazos para que se vea que se conocía del Greco en esa exposición, que básicamente eran todos retratos masculinos y figuras religiosas. También 8 años después de esta exposición, en 1910, abrió las puertas de este museo, el Museo del Greco, y muy pronto Cossío publicará su primera monografía sobre el artista. Así empezaré a centrarme en los retratos femeninos. En el catálogo de la exposición del retrato español del Greco a Picasso, que se celebró en el Prado en el año 2004, Javier Portús, conservador del museo, recordaba cómo tradicionalmente España había sido considerada una tierra de retratistas y que el género más abundante fue, con diferencia, el de la pintura religiosa. Desde tiempos del Greco, la capacidad española de retratar la realidad, el naturalismo, fue singular, entre otras cosas por la severa censura contrarreformista. Este factor, sin embargo, no afectó a la calidad artística del retrato español. Sin embargo, urdió una tendencia más bien contraria a la tradición de idealizar los retratados, debiéndose el retrato español mostrarse dentro de su naturaleza física imperfecta o vulnerable. Desde el siglo XVI, y sobre todo con la llegada del Greco a España, se crea la identidad propia del retrato español. La imagen del retrato civil que el Greco crea se asociará mayoritariamente al género masculino. Son muy contados los retratos femeninos del Greco. Aquí incluyo algunas miniaturas. Si son contados los retratos femeninos del Greco, si excluimos, por supuesto, de ellos las atribuciones dudosas o las representaciones de mujeres en contextos religiosos, que era lo propio de una sociedad patriarcal en la que el Greco vivió y del poder que tenía la jerarquía religiosa. En estos tiempos estaba presente la Inquisición. Desde el Greco, en España se sucedieron destacados retratistas: Rivera, Zurbarán, Velázquez, Goya y, por supuesto, entre otros, Picasso. Aquí presento algunos retratos civiles más del Greco. Esta es una atribución, ahora es de Sánchez Coello, pero siempre se pensó que era del Greco. Bueno, si comparamos los retratos femeninos del Greco con los de Picasso, bueno, aquí he hecho una breve lista. De los del Greco que estoy mostrando, vemos la Dama de 1570 del Museo de Filadelfia, o la Dama de 1586 que se encontraba junto a un caballero en la Hispanic Society, o aquí la Dama del Armiño. Perdido. Así, el retrato del Greco no dejó de ser un retrato excepcional que se consideró de su producción. Románticamente, este retrato se tuvo por la hija que nunca tuvo el Greco, o por la mujer del pintor, Jerónima de las Cuevas, que falleció tras dar a luz a su hijo sin casarse en 1580, o la propia Juana de Mendoza, entre otras posibles. El lienzo vendido por la Galería Colnaghi en 1853 se ha mantenido desde entonces en una colección particular. La dama, ataviada con un puño de encaje, sin gorjera, mira de forma fija al frente, como solo se hacía en los retratos varoniles.
Por primera vez esta pintura femenina se ha equiparado en calidad y fuerza a obras como El caballero de la mano en el pecho, del cretense. Hasta hoy del Greco hay los retratos femeninos que hay son de pequeño tamaño, miniaturas que se han atribuido al Greco de Toledo. Pero la mayoría de las representaciones femeninas del cretense, por el contexto de la obra, se encuentran en el ámbito religioso, mujeres sagradas, como la iconografía de su tiempo le determinaba. Así, lo mágico y sagrado es patente en el Greco, pero también en las mujeres de Picasso, que veremos a continuación. Así me voy a atrever a seguir un relato complejo de mujeres que lo guiaré por periodos, parándome en cómo la modernidad picasiana lleva implícita algunas aportaciones del Greco. Picasso fue prolífico en obra dedicada al género femenino, al contrario que el Greco, y por ello me voy a centrar en el género femenino. Y Picasso contó con numerosas mujeres que le sirvieron de modelo. En una última exposición en el Kunstmuseum Chemnitz en 2002, titulada Picasso et les femmes, se planteó un recorrido por más de 40 modelos diferentes. Aquí el listado. No son todas. Las mujeres son... Uy, esto se acopla con algo. Vale. Sí, sí. ¿Hola? Sí, yo creo que ahora sí, ¿no? Continúo. ¿Continúo? Sí. Así, las mujeres son en la obra de Picasso un entramado complejo relacionado con su trayectoria vital, entre las que están sus parejas, amantes y amistades. Por otra parte, muestro a modo de esquema muy básico con el que yo misma trabajo una serie de guía visual genealógica en el que se observa la importancia de la mujer en su biografía. Sus mujeres más conocidas: Fernández, Eva Güell, Olga Koklova, María Terés, Dora Maar, François Gillot, Jacqueline Roque y muchas más. En sus 80 años de trabajo, Picasso realizó un gran número de obras en las que generalmente la mujer fue la protagonista, sensuales, carnales, temperamentales o serenas, transformadas en objetos, en plantas, en insectos, simples formas geométricas, deformes o casi monstruosas. El inicio de la época azul de Picasso viene marcado por un acontecimiento dramático, la muerte de su amigo Casagemas. Picasso conoció a Carles Casagemas en Barcelona cuando tenía 18 años. Aquí tenemos lo tenemos elegante y excéntrico, provenía de una familia acomodada y era un entusiasta nacionalista catalán. Él y Picasso compartían apartamento, viajaban entre Francia y España, eran asiduos junto con Manuel Pallares, Jaume Sabartés y los hermanos Mateu y Ángel Fernández de Soto al café barcelonés Els Quatre Gats. En su estudio compartido en París, Casagemas, Picasso y Pallares llevaron una vida alegre con amantes y modelos, pero el hábito de las drogas de Casagemas y el rápido deterioro de su salud tensó su fragilidad. La tragedia golpeó a todos en febrero de 1901, mientras Picasso estaba fuera de España. Casagemas se disparó en el café del Hipódromo debido a su infeliz historia de amor con Germaine Gargallo, una de sus modelos. Picasso estaba profundamente conmocionado por el suicidio. Comento esta historia y la obra que realiza solo 6 meses después de la muerte de su amigo, pues es clave para entender la etapa azul en esta conferencia. Calvo Serrayer afirmó que en esta época, en esta obra, encontramos uno de los momentos de mayor proximidad de Picasso al Greco. Esta pintura la realiza solo 2 años después de los apuntes que antes hemos visto y ya acumula un grupo
ya agrupa un cúmulo de referencias iconográficas que podemos ver en cuadros del Greco que Picasso ya ha podido conocer. La adoración de los pastores, el entierro del conde de Orgaz y la adoración del nombre de Jesús. Se pueden ver los dos registros en las 3 obras del Greco, igual que en la obra de la muerte de Casagemas. ¿Y cómo vemos pues al Greco en el Picasso azul? Pues vemos cómo Picasso transforma las escenas de un tema de gozo religioso del nacimiento de Jesús, deriva la obra de Casagemas, que es una muestra de dolor, donde las mujeres santas y las figuras celestiales del Greco en la obra de Picasso son ya criaturas terrenales. Vemos a las mujeres que están desnudas. El doble registro de la composición religiosa del Greco pasa a constituir para Casagemas un doble registro mortuorio. El simbolismo del alma, que asciende a un paraíso cristiano donde está el Salvador y la Virgen, que en Picasso asciende a un paraíso equivalente en estructura, pero puramente profano y de marcadas connotaciones sexuales. El primer Picasso creativo, sin referencias claras, del movimiento modernista catalán será sin duda este periodo azul. Todas las obras de Picasso tendrán la misma introspección, una carga inquietante, casi sagrada, y los retratos del Greco tendrán un semblante que se mantiene en Picasso, que es de figuras abandonadas, miserables. Aquí tenemos La Vie, realizada en estos años. En La Vie, como en los retratos del cretense, es una obra que conmueve al espectador en directo. En las maternidades de Picasso de este momento, que se me ha escapado aquí, tenemos las representaciones claras y referencias a escenas sagradas de manera similar que el Greco, que las incluye en las anunciaciones y en las maternidades. Pasamos ahora a ver esta obra, Dos hermanas, de 1902, de Pablo Picasso, y La visitación de un Barton, de 1609, del Greco. Se ve en pantalla estas mujeres con casi 300 años de distancia entre una y otra. En la obra de Picasso es capaz de evocar la misma escena de compasión, dotar a las figuras de la estilización manierista del Greco y las torsiones de figuras que vemos también en la escena del Greco. Desde 1899, la frontalidad del Greco se concibe más patente en los retratos de Picasso. Una monocromía gris azulada en el fondo que se disuelve con la luz que procede del interior del cuadro, igual que la obra del Greco. Todo se funde con una melancolía en retratos como este, la Celestina, que podemos compararlo con la Virgen María del Greco, que tiene también la cabeza cubierta con un manto azul, un rostro como era habitual en la Contrarreforma, para ser coherente con el sentido devocional. Conocemos la importancia del color azul para el Greco. El lapislázuli era un elemento de calidad muy diferenciador para los pintores que se lo podían permitir. Era propio de venecianos, era tan valioso que solo los ricos lo podían pagar. Hay constancia de cómo el Greco llegó a escribir al rey Felipe II en pleno conflicto con Portugal para que le facilitase medios en España para obtener ese pigmento, mientras preparaba su primer encargo, el martirio de San Mauricio. El azul del Greco no pasó desapercibido a Picasso, y podemos verlo en todas las obras de este periodo, que en algunos casos no están tan bien conservadas como las obras del Greco, pues la precariedad económica del artista le impedía acceder a materiales de tanta calidad. Por otra parte, señalar aquí cómo Picasso delimita las siluetas del mismo modo que el Greco, recortando del fondo el colorido. La solemnidad propia del retrato español que representa el Greco lo vemos también en estos retratos de la época azul, y son pura sencillez, y se enfatiza una expresión de la no expresión. Tanto el periodo azul como el periodo rosa
como por ejemplo podemos ver esta señora Madame Canals de Picasso, que comparamos con la Dama del Armiño del Greco. Esta Dama del Armiño se atribuyó al Greco hasta mediados del siglo XX, pero sí que representa lo que Picasso pensaba que podía ser del Greco. Dentro de este periodo propuso el académico historiador Pérez Sánchez este paralelo de familia de acróbatas de la época rosa, y con las Sagradas Familias que vemos en el Prado, o esta que es la de la Fundación Medinaceli. Mostró asimismo unas maternidades de Picasso para que se vea también, mostraré, para que se vea cómo evoluciona el estilo de las maternidades. Avanzando en el tiempo, ya después de esto, a lo que luego será la época cubista, les quiero mostrar este retrato de Gertrude Stein. Picasso suscribió la teoría de que el cubismo se originó en España, y en esta afirmación no estaba solo. Será la escritora y editora estadounidense Stein una de las primeras coleccionistas y partidarias. Ella afirmó que el cubismo era una parte de la vida cotidiana en España, pero mientras Stein lo comparaba con la forma en que la arquitectura española se recortaba en las líneas del paisaje, Picasso, sin embargo, lo afirmaba desde una perspectiva más histórico-artística. Aunque el cubismo romperá radicalmente con la tradición clásica de la representación del espacio, por muy innovador y atrevido que fuese Picasso, a menudo trabajaba y estudiaba a partir de motivos y géneros tradicionales previamente existentes. Entre ellos estaba el Greco, Cézanne, formas del arte africano o el ibero antiguo. Después de instalarse en París en 1904, Picasso amplió su vocabulario formal. Aquí tenemos unos bocetos de Picasso preparatorios para las señoritas de Aviñón. Podemos verlo junto a la coronación de la Virgen del Greco y podemos deducir algunas referencias que están presentes en su composición. Aquí otras obras de Picasso junto al martirio de San Sebastián del Greco, donde se puede apreciar perfectamente cómo lo va teniendo como referencia dentro de su originalidad. En su primera gran pintura, Las señoritas de Aviñón, de 1907, Picasso se abre al cubismo, y la huella del Greco no debe ser subestimada. Comparada con la visión de San Juan del Greco, que es esta obra que conoce bien de cerca, pues la ve en París, en casa de Zuloaga, el pintor que la adquirió. Vemos similitudes asombrosas, los gestos exaltados, las proporciones alargadas de las figuras, la tendencia a reducir el espacio pictórico y fracturar las formas en planos de color separados. Del Greco toma la construcción espacial de estas figuras, y los paños rígidos que se ven al borde de la señorita de Aviñón se construyen del mismo modo que los paños de los evangelistas, que por ejemplo aquí tenemos del Greco. La rigidez constructiva de Picasso y también la forma de generar sus figuras giran en torno a ejes cambiantes, hacia un lado y hacia otro. El cubismo de Picasso evoluciona poco a poco en el retrato femenino, y así la geometría de sus planos se van haciendo cada vez más pequeñas y más numerosas. Los espacios de los retratos más de la época cubista final de Picasso serán ya casi alveolos. Picasso nunca llevará a la abstracción, siempre mantendrá una referencia a la figuración, a diferencia de otros cubistas que posteriores a él sí que llegaron a dejar a un lado la figura. Las últimas obras cubistas del Greco lograron una plasticidad que va más allá de las figuras o los paños y ya afecta a la concepción del propio espacio geométrico, que es la gran conquista del cubismo. Desde 1908 a Picasso lo transforma Cézanne. Muestro aquí sus bañistas y esta copia de del Greco, de la Dama del Armiño,
que reinterpreta el propio Cézanne. Cézanne admiraba al Greco y Cézanne fue para Picasso un artista determinante para el desarrollo del cubismo. Así esta mujer sentada en un sillón también de Cézanne, que no la he traído. Sí, bueno. Podemos ver las relaciones perfectamente entre el Greco y Cézanne y entre Cézanne y Picasso. Bueno, pasaremos ahora a Olga Koklova, que será una de sus primeras esposas. Tenemos aquí una fotografía de Picasso en su visita a Toledo, con su bailarina de los ballets rusos, de Diaghilev. Y quería mostraros aquí este retrato de Olga en su sillón, que la retrata antes de casarse con ella en julio de 1918. Olga caracterizada como un retrato español, tocada con una mantilla, con un aspecto clásico. El Greco utilizó numerosas estampas para sus composiciones, pero vemos aquí que Picasso también utilizaba fotos como referencia, en este caso tomada por él en su estudio de París. Olga aparece en la fotografía que se conserva en los archivos de Picasso, del Museo Picasso París, en la misma disposición que el cuadro, aunque el lienzo introduce ciertos cambios con respecto al fondo. Lo anula y a Olga la idealiza. Vemos como ligeramente la estiliza más que en la versión de la fotografía. También conserva de esta época azul este aire melancólico en la expresión. Picasso en estos elegantes retratos femeninos de Olga tiene el clasicismo de Ingres como referencia, pero hay aspectos que son de épocas anteriores y en referencia al Greco que podemos ver que se mantienen. Aunque, como saben, hubo muchas mujeres en la vida de Picasso, pasemos ahora a nuestra protagonista, que será Henriette Theodora Markovits, Dora, que, como saben, pasó a la historia por documentar con su cámara entre mayo y junio de 1937 el proceso de creación del Guernica. Estas sesiones fotográficas en el estudio de Picasso, ubicado en Rue de Grand-Augustins, tiene un gran valor documental. En este momento, ella ya era una de las fotógrafas de revistas de moda más destacadas y fue una activa partícipe del movimiento surrealista francés, junto a otras pocas mujeres artistas, entre las que quiero mencionar a Meret Oppenheim, Leonor Fini o Leonora Carrington. Dora fue admirada por Man Ray, por André Breton o por Paul Eluard y mantuvo una historia de amor con Picasso durante casi 10 años. Estos años coinciden con un turbulento periodo a nivel político y social. Los rostros deformados de Dora, que veremos más adelante en los retratos de Picasso, equivaldrán a cuerpos cadavéricos que Picasso ve en imágenes de prensa como consecuencia de las imágenes de la guerra. Este es uno de los ejemplos en los que el rostro de la mujer sentada y atormentada. Así, centrémonos en mujer con sombrero sentada en un sillón que tenemos aquí en el museo. En este momento Picasso ya es un artista consagrado cuando realiza la obra y esta imagen de Dora se genera, como ya he explicado, en años de guerra. Aún aquí la representación remite al retrato clásico de 3/4 del arte español. Ella con sombrero, sentada en un sillón, decorativa, deconstruida, desvirtuada, una efigie sencilla que es un diario de guerra. Para Picasso, la imagen de la mujer sentada es una auténtica obsesión. Aquí tenemos imágenes de Dora en los años 41 y 42. Es una selección, pero hace muchísimas. En 1945 Picasso confesó al novelista André Malraux: cuando pinta a una mujer en un sillón es la vejez y la muerte, ¿verdad? Lástima para ella. De la iconografía de reyes y reinas, irónicamente Picasso toma prestado con ironía atributos como el sillón del trono y actitudes como el aislamiento y el digno sacrificio.
La figura hierática, por otra parte, es cómica. Dora está bien ataviada y compuesta, elegante, vestida de azul, con su sombrero, pero en una habitación vacía, gris y desierta, con una atmósfera siniestra y su rostro a la altura de las circunstancias. Las vigas del techo pudieran ser las del taller de los Grands Agustins, representadas a modo de jaula, y hablaba con Rocío que casualmente en la exposición tenemos unas vigas muy similares que están sobre la obra, que la hacen muy bella. La escena traduce la atmósfera de los años de guerra vividos como un cautiverio voluntario por Picasso. Aquí Dora distorsionada, con los ojos desencajados, la boca torcida. Maurice Jardot, escritor y conservador de museos de Francia, escribió: estas mujeres sentadas y estos bustos de mujeres abundan bajo la ocupación. Se deben indiscutiblemente al entorno de la agresión. Entre junio y septiembre de 1941 se introdujeron leyes para un nuevo estatuto de los judíos. Picasso afirmó que deseaba que sus pinturas pudieran defenderse, pinturas que pudieran resistir al invasor, como si cada superficie fuese tan hiriente como una cuchilla de afeitar. Heinz Vergruen, un gran coleccionista, fue durante unos años el propietario de esta pintura. Cuenta cómo su esposa no logró acostumbrarse a ver la figura torturada de Dora Maar. Adquirí para mi colección personal una gran pintura en colores poderosos de 1941-42 y mi esposa Bettina tampoco estaba convencida por este retrato, así que se lo vendí a Franz Mayer, que será el sucesor de George Smith del Kunstmuseum de Basilea, que ha prestado la obra. Así podemos ver aquí lo prolífico que fue Picasso en sus representaciones de Dora. Yo he comprobado en el catálogo razonado de pintura, que os recomiendo consultar, del señor Mayen, que está online, se llama Online Picasso Project. He podido contar hasta 65 pinturas de Dora entre 1941 y 1942. Excluyo de este número todos los bocetos, obras gráficas seriadas, etc. La mayoría de las versiones son en busto, otras están sentadas en un sillón, como la que se representa en este museo. Pasemos a otra representación de Dora, por ponerla en contexto, que son las llamadas mujeres que lloran. Esta que muestro aquí está en el Museo Nacional Centro Reina de Arte en el Reina Sofía, y es uno de los bocetos que acompaña al Guernica. Así, La mujer que llora fue un apelativo con el que se conocen este tipo de obras de Dora. Podemos situarla, si retrocedemos en la historia, relacionándola con el culto a la Virgen en España, que se extendió durante la Contrarreforma. Y de alguna manera continuaron vigentes más allá de las estrictas adherencias profanas. Evidentemente es raro el pintor español del siglo XVII que no aborde el tema de la Virgen de la Soledad o de la Piedad. El llanto de la mujer no pocas veces se desliza y en este arquetipo nacen prototipos para Dora. La mujer que llora no solo perdurará en el arte contemporáneo, sino que transmitirá una fuerza sagrada a otros ámbitos secularizados. El Greco vuelve a hacerse presente de forma muy clara en un Picasso ya de su obra tardía. Este es un retrato de su secretario Sabartés. En los años 50, 60 y 70, que ya serán los últimos, la habilidad de Picasso para innovar en técnicas y estilos será de gran originalidad. Picasso y el Greco crearon iconografías y prototipos propios, pero no ignoraron ninguno de ellos la historia, se sirvieron de ella para sus propias metamorfosis. Ambos, pintores extranjeros, supieron ver con la ventaja de tomar la distancia necesaria para la creación con originalidad. Esta afirmación de Picasso que os voy a mencionar ilustra bien cómo era este periodo final para él. Tengo el sentimiento de que Delacroix
Giotto, Tintoretto, el Greco y el resto de los pintores modernos, los buenos y los malos, los abstractos y los no abstractos, están todos detrás de mí observándome mientras trabajo. Son palabras de Picasso que en 1959 recoge la periodista y escritora Hélène Parmelan. Así. Hablo ahora de este retrato de Jaume Sabartés, el secretario y amigo de Picasso, en este ejemplo que podemos comparar con la Dora que tenemos aquí, de quien Picasso se burla muy a menudo y aquí nos la presenta de forma gráfica, representándola a la manera de la época del Greco como una caricatura a modo de caballero. La obra como esta es una interpretación directa del retrato de Jorge Manuel Totocópuli. Así, en las últimas décadas de vida de Picasso, recreó obras de muchos otros maestros, Cranach, Velázquez, Ingres, Goya, Manet, todos los que agitaron las bases de la pintura y de quien Picasso fue absorbiendo lo mejor. En los años 50 se convierte al Greco en picasiano. Subvierte el retrato y en este momento usa técnicas novedosas, como estos dos ejemplos, experimentando con el linóleo y la cerámica. Esta obsesión final de Picasso por el retrato de raíces grequianas se representaría casi cerrando un círculo, el que inició en su primera etapa en 1897 y que se cerraría con Kahnweiler, su galerista, que notó en estos momentos que Picasso se sentía ya más cerca de Velázquez. Ya sea que su admiración por el Greco realmente disminuyera o no, Picasso siguió teniendo una gran estima por él. Encontró su propio lugar dentro de la genealogía de los viejos maestros y continuó la tradición a su manera. La figura del mosquetero de su última época apareció por primera vez en Picasso a finales de 1966, solo unos meses antes de pintar Mosquetero y Desnudo así. Picasso soportaba en este momento una larga convalecencia en su casa de Notre Dame de Vie, en Moguins, después de someterse a una cirugía, y se sumergió en el mundo de la literatura. Al retirarse del mundo exterior, se volvió hacia su propia memoria, así como la imaginación de los novelistas, devorando todo, desde Shakespeare hasta Balzac y Dickens. Cuando Pierre Doss, su biógrafo, preguntó por qué los mosqueteros hicieron una aparición tan repentina en la obra del artista, Picasso respondió: todo es culpa de tu viejo amigo Shakespeare. Fue también sin duda una novela bien conocida por todos lo que lo transportó al mundo del mosquetero, Los tres mosqueteros de Alejandro Dumas. Cuando comenzó a pintar de nuevo unos meses más tarde, en la primavera de 1967, podemos ver aquí uno de los personajes con capa y espada que saltaron de nuevo a las pinturas de Picasso. Hay muchas series de esta época, series gráficas, que no voy a ilustrar para no extenderme, pero puedo mencionar la Suite 347 o una serie dedicada al enterramiento del conde de Orgaz. Durante los años 60 y hasta el 73 que fallecen, los mosqueteros aparecen y conviven con escenas de él y del pintor y la modelo. Su renovación sigue viva hasta que encuentra la muerte a través de esta inspiración iconográfica. Y en este mosquetero del 67, el que vemos a la izquierda, vemos una inscripción que en la trasera que firma Domenico Theotokopoulos Barrigin da Silva. Así tenemos una alusión explícita a los tres maestros más venerados por Picasso, el Greco, Rembrandt, Velázquez. Al elegir Picasso en este momento, apropiarse de diferentes citas de los venerados artistas del pasado, se demuestra a sí mismo y al mundo que pertenecía a un linaje de grandes maestros. John Richardson explica por qué Picasso se encerró con un gran pintor tras otro. Quizás fue una prueba de fuerza, de admiración, de burla, de ironía, homenaje. Cada caso diferente, pero siempre un elemento de identificación determinante.
Este mosquetero lo realizó con 88 años, es uno de los, y el último que presento aquí es de uno de los más tardíos. Así hemos visto cómo mientras que en los primeros años de Picasso se valió de los viejos maestros como brújula, sus últimas obras son la confianza suprema de un artista que se ha convertido en viejo maestro, un artista que es consciente de su estado y que comunica a través de sus pinturas. Así por último, y no seré muy extensa, haré un breve recorrido por cómo afecta Picasso a la contemporaneidad. Como sabrán, desde septiembre de este año y hasta finales del 2023 celebramos el Año Picasso. El Ministerio de Cultura, en acuerdo con el Gobierno de Francia, prepara una conmemoración que celebra el 50 aniversario de la muerte del artista. Se verá al artista en un total de 42 exposiciones y eventos que estarán repartidos en 38 instituciones de Europa y Estados Unidos. Y en ellas se reivindicará su legado artístico y la vigencia de su obra. En palabras del ministro, se trata de un artista que define el siglo XX, que lo representa con toda su crueldad, su violencia, su pasión, sus excesos y sus contradicciones. Desde que falleció el artista en el 73 se han sucedido numerosas exposiciones dedicadas al artista y otras colectivas y conmemorativas, y en la mayoría se le relacionaban con artistas de la contemporaneidad. Son numerosas las exposiciones dedicadas a Picasso en vida, y mencionaré Michael Fitzgerald, que en el catálogo de la exposición del Whitney de Nueva York, que se llamó Picasso y American Art en 2007, mencionaba cómo Picasso jamás puso un pie en los Estados Unidos y fueron relativamente muy pocos los artistas americanos que lo vieron en Francia, donde pasó casi toda su vida adulta. Sin embargo, su ascensión hacia la cumbre de la fama internacional en Estados Unidos fue meteórica. Si nos remontamos a los años 40, cuando Picasso está haciendo los retratos de Dora como el que tenemos aquí, es el momento en el que el expresionismo abstracto americano se está forjando. Los artistas americanos pasan a ser los protagonistas del mundo artístico, y aquí muestro unas obras de Kooning, que según indica Fitzgerald será el artista americano, el artista que más tenga en común con Picasso, no solo por su origen también europeo, sino por su apertura a experimentar en el estudio y su trato sensual y profundo conocimiento de los materiales. De Kooning, en 1938, que será la fecha en que conozca a su futura esposa, pasará a representar a la mujer como tema fundamental de toda su obra. Sus figuras femeninas permiten ver la influencia de las mujeres de Picasso. Están formadas de planos irregulares, cada vez más fragmentados, mientras que el fondo que las circundaba era geométrico. Así destaca en ellas, al igual que hacía Picasso o el Greco, el carácter inacabado y su fuerte grafismo. Cuando en el año 1939 el MoMA compra Las señoritas de Aviñón de Picasso, Willem de Kooning más explícitamente se apoderará de la fuerza de las mujeres de Picasso. El MoMA de Picasso expuso entre 1939 y 1940 la muestra Picasso 40 Years of His Art, al que tanto de Kooning como Jackson Pollock visitan. También en 1946 el mismo museo dedicará a Picasso 50 Years of His Art, en la que se incluye al Guernica. Así, en 1940, 3 años después de que Picasso representase a Dora Maar, de Kooning comenzó su larga serie de mujeres. Al igual que los retratos de Dora de Picasso, las mujeres de Kooning podían expresar a la vez frustración, conflicto interior, placer, desdén, humor o ironía, según Rosenberg, un íntimo de Kooning. Como he mencionado antes, Jackson Pollock también asistió a esta exposición de Picasso donde se encontraba el Guernica. De los apuntes que se tomó, se conservan al menos estas 2 pinturas pequeñas. Vemos aquí los bocetos de Picasso del Guernica y estas son las obras de Jackson Pollock. Estas 2 pinturas pequeñas donde abordó motivos específicos centrados en el Guernica. Pollock, que pudo contemplarlo en el MoMA, presenta aquí la cabeza que se adapta al tema del Minotauro, que fue muy importante para Picasso, y un boceto
del Guernica, que es la cabeza anaranjada, donde transforma también los planos picasianos de mujeres gritando. Pero el interés de Jackson Pollock por el Greco es patente desde su formación. Estos son más bocetos de Pollock cuando va a visitar al Guernica. La admiración temprana de Jackson Pollock por creadores del arte español como el Greco la plasmó también en sus cuadernos. Hay 3 cuadernos que conserva el Museo Metropolitan de Nueva York, y en ellos realizó esbozos de figuras bíblicas. Si los vemos al lado del Greco vemos que son copias literales, dibujos de personajes dramáticos elongados, y busca expresar la intensidad espiritual. Creía que para que el arte fuera verdaderamente poderoso tenía que trascender la obviedad de la realidad y mediar para que brotasen emociones íntimas y profundas. Desde el año 42 en adelante, la pintura de Pollock se caracterizará por un vigoroso ánimo en la ejecución, que irá más allá, utilizado por cualquiera de los artistas que defendían la improvisación y que de una u otra forma influyeron en él, incluido Pablo Picasso. Muestro aquí lo que sería la secuencia del interés de Pollock por el Greco y por Picasso, que se ve perfectamente en el movimiento y el dinamismo de las formas y el alargamiento de las figuras. La década de los años 80, Picasso gozó de mucha admiración. Instituciones museísticas, artistas americanos como Basquiat, Jasper Johns o Warhol tendrán a Picasso entre las referencias artísticas, pero el Greco no será lo que interpreten en sus representaciones. Aquí muestro una de las obras de Jasper Johns, siguiendo a Picasso. Y voy a mostrar aquí unas referencias a exposiciones en las que ya incluyó artistas españoles. Desde 1973, una de las exposiciones más tempranas que se dedicó a Picasso fue la del Museo de Antibes en 1983, llamada Bonjour, Monsieur Picasso, que conmemoró el 10º aniversario de la muerte del artista. Se invitaron a 13 artistas que elegirían cada uno una obra de Picasso y la reinterpretarían a modo de homenaje. Aquí muestro la que eligió Antonio Saura, y cómo la reinterpretó fue una Dora de Picasso. Saura participó trabajando a partir del pequeño lienzo de mujer con sombrero azul, que es muy parecido a la Dora que tenemos aquí. Reinterpretará el retrato que Picasso hizo de Dora. Se recrea libremente en este modelo, disolviéndole en el anonimato mediante pinceladas enérgicas y casi garabatos. En relación con esta obsesión de Saura por Dora, el artista Eduardo Arroyo recordaba en una conferencia que ofreció en nuestro museo, Museo Picasso Málaga, y sobre esta obra dijo lo siguiente: Antonio Saura había entablado un diálogo con Picasso desde el Guernica. En 1983, Saura se encerró con Dora Maar en su estudio durante un mes para poseerla. Algo más que pictóricamente, se trató de un desafío, un enamoramiento, un exorcismo. Y ocurre que lo que tiene que ocurrir cuando un pintor se encierra con una modelo en su taller. Antonio Saura la ama, y él seguramente es amado por la modelo, en el punto más sublime del amor, como una pantera, la mata. Saura estrangula a Dora Maar después de haber vivido con ella durante ese convulsivo mes. Antonio Saura se ve con la mujer de sombrero azul de Picasso, y a partir de esa imagen de mujer amada pero destruida por el amor, Saura va a construir un diario amoroso y exclusivo. Basta ver las fotos de Dora en la época de Antibes, que Antonio Saura entra en la intimidad de Picasso y lo pinta como Picasso, rompiéndolo, triturándolo día a día, hasta que exhausta abandona el taller. Dora Maar se ha escapado del secuestro, escaleras abajo, y delante de ese cuadro solo se puede decir que el arte sale del arte. Esto, Eduardo Arroyo. Muestro rápidamente otro, por ser españoles, Equipo Crónica también participó en esta exposición del Museo de Antibes, concretamente eligió esta obra de Picasso, en la que también podemos ver referencias a los estilos que toma del Greco. Esta obra se llamó La levitación de un poeta, y bueno, es patente la influencia.
ambos artistas. Estas son otras obras de Equipo Crónica, pero que dedica al Greco, que por estar en este museo quiero mostrar. Y aquí homenaje a Picasso por Equipo Crónica. La siguiente exposición que destacaré fue la que se presentó la Galería Tadeusz Ropak en Salzburgo en 1996. Se llamó Picasso: A Contemporary Dialogue. Explora la complejidad, variedad de visiones creativas entre Picasso y una selección de artistas contemporáneos de distintas generaciones. Ya son 35 artistas contemporáneos los participantes. Aquí muestro algunas obras que se presentaron por David Hockney, pero también hubo obras de otros como Miquel Barceló, Marcus Luppertz, Jasper Johns o Kondo, entre otros muchos. Me detengo en este David Hockney, que en el verano de 1960 la Tate Gallery organizó una gran exposición sobre Picasso que Hockney visitó en numerosas ocasiones. Esta muestra supuso una de sus principales influencias. Picasso desde entonces estará presente en la obra de Hockney. El artista en su conferencia expresaba: he leído un montón de libros sobre el cubismo que mantienen discusiones sobre la intersección de planos y cosas así. No creo que la visión cubista reemplace todas las precedentes. La perspectiva de un solo punto que produce la cámara no es una mentira, es simplemente una verdad a medias. El cubismo no es toda la verdad tampoco, es simplemente un acercamiento a una experiencia diaria de visión, como son nuestras ideas acumuladas o nuestra memoria, que interactúa con el fenómeno visual objetivo. Aquí muestro la obra que presentó en esta exposición Christopher sin las gafas puestas. Podemos ver un parecido al retrato de Picasso de Sabartés que he mostrado antes. También en referencia a esta obra dice el artista: cuando te das cuenta de lo que Picasso está haciendo y cómo utiliza el tiempo, por eso sus cuadros pueden verse a la vez de frente y al dorso de una figura, cuando empiezas a ser consciente de esto, la contemplación de la obra se convierte en una experiencia muy profunda. Te das cuenta que no recurre a ningún tipo de deformaciones y todo te parece cada vez más real. Llegas a poner en entredicho la propia naturaleza del realismo y empiezas a sospechar, como nunca lo habías hecho, de que existen otras formas de realismo y que algunas son más reales que otras. El 30 aniversario de su fallecimiento en 2003 dio pie a una muestra enorme. Se llamó Sharing Views Tribute to Picasso en el Chateau Musée de Vallauris, y ya presentaba a 53 autores contemporáneos. Algunos de ellos los hemos mencionado ya, pero me voy a centrar solo en uno, que será George Kondo, mostrando estas obras que presentó en la muestra, que se ve bastante evidente: Composición con cabeza española, de 1988, y Recuerdos de Picasso, de 1989. En el contexto de principios de los años 80 en Nueva York, las obras de Kondo, a las que él llama falsos viejos maestros, hicieron gala de una provocativa extemporaneidad. A lo largo de las 2 décadas siguientes siguió explorando en una variedad de territorios estéticos, desde el ornamentalismo manierista hasta el cubismo picassiano, con obras que iban desde Diego Velázquez hasta los Looney Tunes. Inspira sus obras un enorme abanico de referencias histórico-artísticas, sintetizando motivos pictóricos y, según sus propias palabras, composiciones de varios estados psicológicos pintados de distintas maneras. Así, su fascinación con Picasso es evidente en Composición con cabeza española, que también podemos identificar si miramos a la Dora que tenemos aquí. Y en esta obra literalmente empapela la pieza con las pequeñas páginas de un álbum de dibujo con 46 esbozos en los que demuestra su dominio de todos los estilos picassianos. Es un observador entendido que se puede reconocer en todas las obras, cada una de las etapas de Picasso, desde los años 20 hasta los años 70. En los dibujos de Kondo, cada dibujo es solo eso, un eco. Es un conjunto que tiene una entidad propia y que parece característico de su arte, del arte de Kondo más que el de Picasso. Finalmente,
mencionaré obras que están en dos exposiciones muy importantes. Post-Picasso, en 2014, que comisarió Michael Fitzgerald, se presentó en Museo Picasso Barcelona con 36 artistas de procedencias y culturas muy diversas: Norteamérica, Europa, América Latina, Asia, Austria y África. Y eran todos artistas que se inspiraron en Picasso después de su muerte. Planteaban la cuestión de si Picasso seguía siendo importante para el arte contemporáneo y de cómo su diálogo con la historia y la modernidad ha contribuido o no a enriquecer y transformar la cultura contemporánea. Hubo otra gran exposición en Hamburgo en 1915, ya en la que se incluían a 92 artistas de primera línea que se interesaban por la pintura de Picasso, y la última gran muestra colectiva dedicada al artista fue Picassomanía, Picasso and the Contemporary Masters. Se organizó ese mismo año, en 2015, en el Gran Palais. Se adoptó un enfoque cronológico y temático en torno a aspectos críticos y artísticos destacados de la carrera de Picasso y el mito que se construyó en torno a su nombre. Ya tenemos a 74 artistas, de los cuales solo voy a mencionar a Antoni Clavé, que es esta obra titulada A Doménicos, de 1965, en la que explica el interés temprano que tenía por el Greco. Él decía: lo que me interesaba era la figura con la mano en el pecho que había visto en el Prado, a partir de una imagen muy pequeña que había hecho una copia de ella a partir de otra reproducción. No es el propio Greco el que pinté, es el fantasma de su pintura. A partir de ella realicé una serie de pinturas, gouache, aguafuertes y 13 litografías editadas en un álbum. Por otra parte, entre los años 81 y 85 tenemos la serie llamada Don Pablo, que presentará en una exposición de la Galería Joan Gaspar, que así se tituló. Fue la serie Don Pablo, un auténtico diálogo y tendrá un sello propio de la obra de Clavé. Sus colores característicos, sus pinceladas y algunos temas, como por ejemplo el del Minotauro, quiso devolver al maestro el homenaje de inspiración en otras telas que harán insinuación a las formas cubistas. Pero lo más significativo es que, a pesar de realizar una gran serie con telas de enorme fuerza y valor, quiso que el conjunto estuviera presente en un cálido homenaje a Picasso. Para concluir, quiero dedicar estas dos últimas imágenes a Pablo Serrano, el escultor español, que aún no he encontrado mencionado en ninguna de estas grandes muestras. Me gustaría mostrar estas dos pequeñas esculturas que se conservan en el Gobierno de Aragón, llamadas Divertimentos con Picasso. Son una serie de múltiples en arcilla realizados durante sus últimos años de vida. En ellas reinterpreta figuras de Picasso cubistas, guitarras, que no muestro aquí, o el caballo del Guernica, pero también estas referencias escultóricas a imágenes que podemos identificar con el Greco a través de Picasso, si pensamos en el retrato de Nuevo de Sabartés, o en la mujer con sombrero azul. Ha sido un placer contar con vuestro tiempo y con vuestra escucha. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? No. Bueno. Pues entonces, si no hay ninguna pregunta, nos vamos a acercar un momentito a la sala del apostolado para ver el retrato de Dora Maar con Inmaculada. Muchas gracias y buenas tardes.